Eran las 3:14 de la madrugada cuando escuché a mi nuera Beatriz susurrar en la cocina entre risitas: «Mañana el viejo amanece en la calle y esta casa por fin será nuestra». Esas palabras pronunciadas en la penumbra helaron la sangre en mis venas mientras permanecía inmóvil, descalzo y aferrado a la madera fría del marco del pasillo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Santiago Navarro Vega, tengo 64 años y dediqué más de 4 décadas de mi vida a la ingeniería civil, calculando estructuras de hormigón armado, cimentaciones y puentes a lo largo de toda la provincia de Valencia. Siempre he sido un hombre métrico, acostumbrado a analizar los planos con precisión milimétrica, a prever la fatiga de los materiales y a garantizar que nada bajo mi responsabilidad se viniera abajo por culpa de una falla estructural. Sin embargo, jamás imaginé que los cimientos de mi propia vida familiar, aquellos que creí haber levantado sobre el amor, la entrega y el sacrificio, se estaban desmoronando silenciosamente bajo mis propios pies en el chalet familiar de la urbanización El Vedat de Torrent. Para entender cómo llegué a esa noche aciaga, debo remontarme a 14 meses atrás. Tras jubilarme de la empresa constructora en la que dejé mis mejores años y mi salud, mi vida transcurría en una aparente tranquilidad. Mi esposa Carmen había fallecido 5 años antes a causa de una enfermedad devastadora, dejándome como único habitante de una vivienda de 2 plantas, con jardín y 300 metros cuadrados construidos, levantada con el esfuerzo exclusivo de mi trabajo y pagada euro a euro durante casi 3 decenios de hipoteca. La soledad era pesada, pero la casa mantenía el calor de los recuerdos vividos. Fue en julio de aquel año cuando mi único hijo, Alejandro Navarro Ramos, de 34 años, se presentó en mi puerta con el rostro desencajado y la maleta en la mano. Alejandro trabajaba como comercial en una firma de logística en el polígono industrial de Ribarroja, pero la empresa atravesaba un reajuste de plantilla y su contrato no fue renovado. A su lado estaba su esposa, Beatriz Romero Delgado, de 31 años, una mujer de mirada calculadora y modales refinados, tras los cuales se escondía una ambición fría. Ambos atravesaban dificultades para abonar el alquiler de 850 euros de su piso en el centro de la ciudad y me pidieron cobijo temporal. «Solo serán 2 o 3 meses, papá, mientras Alejandro consigue un nuevo puesto y yo estabilizo mis comisiones en la oficina administrativa», me aseguró Beatriz aquella tarde en el salón, dibujando una sonrisa perfecta y servicial mientras me entregaba una taza de café caliente. Como cualquier padre que ama a su hijo y desea verlo prosperar, no lo dudé un solo instante. Les abrí las puertas de mi hogar de par en par. Les cedí la planta superior entera para que tuvieran total independencia y privacidad. Asumí la totalidad de los gastos de la vivienda, la factura de la luz que rozaba los 300 euros mensuales, el agua, el gas, la conexión a Internet de alta velocidad y la compra semanal del supermercado, cuyo importe rara vez bajaba de los 250 euros cada 7 días. Jamás les pedí un solo céntimo para el mantenimiento de la casa. Es más, cuando Alejandro necesitaba repostar combustible en su vehículo para acudir a las entrevistas de trabajo, yo mismo le entregaba billetes de 50 euros de mi pensión sin exigirle explicaciones ni devoluciones. Sin embargo, los 3 meses pactados inicialmente se convirtieron de pronto en medio año, y luego en casi 1 año y medio. Durante todo ese tiempo, la dinámica de la vivienda comenzó a experimentar una transformación paulatina y preocupante. Lo que al principio eran gestos de amabilidad por parte de Beatriz, pronto se transformaron en pequeñas exigencias y sutiles desprecios hacia mi presencia. Mi espacio en mi propia casa se fue reduciendo progresivamente. Objetos que habían pertenecido a mi difunta esposa fueron guardados en cajas y relegados al trastero sin mi consentimiento, bajo el pretexto de que hacían que la decoración se viera vieja y sobrecargada. En más de una ocasión sorprendí a Beatriz,
observando la distribución de las habitaciones, tomando medidas de la terraza o comentando por teléfono con su madre la posibilidad de reformar la cocina para instalar una isla central de mármol. Cuando yo intervenía de manera educada recordando que la casa estaba perfectamente funcional, ella respondía con un tono condescendiente que me resultaba profundamente hiriente. «Ay, Santiago, comprenda que las casas necesitan actualizarse. Los ancianos se apegan demasiado a las cosas antiguas y no ven el potencial del espacio». Alejandro, por su parte, adoptó una postura de neutralidad cobarde. Mi hijo, al que eduqué en los valores de la honestidad, el trabajo duro y el respeto a la familia, parecía completamente eclipsado por la personalidad dominante de su esposa. Si yo le señalaba con calma algún gasto excesivo o el desorden constante en las zonas comunes, él bajaba la mirada, se encogía de hombros y decía: «No te compliques la vida, papá. Beatriz solo quiere lo mejor para la casa. No le des más vueltas, que ya estás mayor para preocuparte por minucias». Yo aceptaba sus palabras en silencio, culpando a mi propia rigidez de anciano o achacando sus actitudes al estrés financiero que ambos atravesaban. Me engañaba a mí mismo pensando que la gratitud y el afecto filial prevalecerían siempre por encima de cualquier discrepancia de convivencia. ¡Qué equivocado estaba! La ceguera del afecto paternal es, con frecuencia, la más peligrosa de todas las vulnerabilidades humanas. La noche del martes 14 de octubre, un dolor articular constante en las rodillas me impidió conciliar el sueño. Tras dar vueltas en la cama durante horas, decidí levantarme a beber un vaso de agua fresca en la cocina. Eran pasadas las 3 de la madrugada y la casa estaba envuelta en un silencio denso. Descalzo, para no hacer ruido con mis pasos y no despertar a la pareja que dormía en la planta superior, caminé lentamente por el pasillo del piso inferior. Al aproximarme a la entrada de la cocina, percibí un hilo de luz amarillenta que se filtraba por la rendija inferior de la puerta corredera de cristal alborado. Me detuve de golpe al escuchar el murmullo de 2 voces que hablaban en un tono bajo, pero perfectamente audible en la quietud de la noche. Eran Beatriz y Alejandro. Estaban sentados a la mesa de madera de roble, rodeados de carpetas, folios impresos, y la pantalla encendida de un ordenador portátil. «Te lo repito, Alejandro, no podemos esperar más tiempo a que tu padre decida por sí mismo», decía la voz de Beatriz, con una firmeza helada que nunca le había escuchado en público. «El abogado me ha dicho hoy que el borrador del documento está listo. Con la firma de incapacidad relativa y el traspaso de la titularidad por supuesta donación en vida para ahorrarnos la fiscalidad futura, la propiedad pasará a tu nombre esta misma semana. Es una gestión totalmente limpia». Un silencio pesado siguió a sus palabras. Escuché el sonido del cristal de un vaso al apoyarse sobre la mesa. Después, la voz vacilante de mi hijo respondió: «Beatriz, no sé. Mi padre está lúcido. Si se entera de lo que estamos preparando en el banco y con la notaría de don Javier, se va a armar un escándalo enorme. Esta es su casa. Él la pagó entera con su trabajo». La risa sofocada y burlona de mi nuera cortó el aire como una cuchilla. «Por favor, Alejandro, no seas ingenuo ni ablandes el corazón ahora. Tu padre tiene 64 años, pero actúa como un viejo cascarrabias que solo gasta luz y ocupa un espacio enorme. ¿Acaso no ves lo cansado que se le ve? Apenas sale del jardín. Además, la abogada nos garantizó que con los informes de desorientación que hemos ido archivando de sus consultas médicas y la solicitud de tutela, ningún juez va a poner pegas. Mañana a primera hora se presenta el escrito en el registro del banco para congelar la firma de sus cuentas personales. Mañana el viejo amanece en la calle y esta casa por fin será nuestra. No va a tener ni un solo euro disponible para contratarse un abogado». El corazón me dio un vuelco violento dentro del pecho. Sentí una náusea repentina y profunda, acompañada por un temblor helado en las extremidades. Las paredes de mi propia casa parecieron abalanzarse sobre mí. Tuve que apoyar la espalda contra el tabique del pasillo para evitar desplomarme sobre el suelo. No era solo la amenaza inminente de perder el patrimonio de toda una vida lo que me destrozaba, era la revelación de la podredumbre moral de mi propio hijo,
quien escuchaba semejante plan de despojo sin levantarse de la silla, sin defender la dignidad del hombre que le había dado la vida y que le mantenía bajo su techo. ¿Y si se niega a firmar los documentos de la notaría cuando vengan los testigos?, preguntó Alejandro con un hilo de voz cobarde. No se va a negar porque no va a entender lo que firma entre tanto folio técnico, replicó Beatriz con frialdad absoluta. Y si se opone, cambiaremos la cerradura de la verja exterior a mediodía mientras él esté en su paseo habitual por el parque. Sus cosas ya están casi todas inventariadas en el trastero. No tiene a dónde ir ni nadie que le preste 100.000 euros para litigar contra nosotros durante 3 años. Mañana todo queda sentenciado. Permanecí petrificado durante unos segundos que me parecieron una eternidad. Todo el entrenamiento mental de mi profesión como ingeniero, el hábito de guardar la calma ante un colapso inminente y analizar la situación con absoluta frialdad analítica, se activó por instinto de supervivencia. Un impulso primario me empujaba a abrir la puerta de golpe, encarar a mi hijo, gritarle su miseria moral y echar a esa mujer de mi casa a empujones en ese mismo instante. Sin embargo, la razón se impuso con una lucidez aplastante. Si reaccionaba con ira, les daría exactamente la prueba de alteración emocional y agresividad que estaban buscando para justificar mi incapacitación. Sin hacer el más mínimo ruido, retrocedí paso a paso sobre mis huellas, alejándome de la luz de la cocina. Regresé a mi dormitorio, cerré la puerta con un clic imperceptible y me senté en el borde de la cama. El reloj digital sobre la mesilla marcaba las 3:22 de la madrugada. Mi respiración era agitada, pero mi mente comenzó a trabajar a marchas forzadas. Miré a mi alrededor. Los cuadros familiares, el armario de madera maciza, los documentos guardados en el cajón de mi escritorio. Me di cuenta de que me encontraba en una guerra silenciosa por mi dignidad, mi libertad y mi patrimonio. Tenía exactamente 2 horas y media antes de que amaneciera y comenzara la ejecución de su trampa legal y financiera. Me puse de pie, encendí la pequeña lámpara de escritorio y abrí la caja fuerte empotrada detrás del armario donde guardaba las escrituras originales de la casa, los certificados de propiedad, las libretas bancarias y las claves de mis cuentas de inversión. Mi hijo y mi nuera creían que estaban tratando con un anciano indefenso y manipulable a quien podrían despojar sin resistencia. No sabían que un ingeniero civil pasa toda su vida estudiando las fuerzas de tensión y compresión y que cuando una estructura intenta aplastarte, la única respuesta eficaz es desviar la carga y dejar que el peso de la propia avaricia derrumbe al agresor. A las 6 de la mañana en punto, mientras la luz tenue del alba comenzaba a iluminar las calles de Torrent y el silencio de la casa indicaba que Alejandro y Beatriz aún dormían en la planta superior, creyendo que el día siguiente marcaría el inicio de su triunfo, yo ya vestía mi traje gris de los domingos, llevaba el maletín de piel en la mano y abría la puerta principal sin hacer ruido. La batalla acababa de comenzar, y yo no iba a permitir que me convirtieran en una víctima dentro de mi propio hogar. Salí a la calle, sintiendo el aire frío del amanecer en el rostro. Caminé decididamente hacia la parada de autobús que me llevaría directo al centro de la ciudad de Valencia. El banco abría sus oficinas a las 8:30 de la mañana, pero mi viejo amigo y abogado, Ignacio López Serrano, recibiría mi llamada a primera hora. Tenía exactamente unas pocas horas para reestructurar legalmente toda mi vida, proteger cada céntimo de mi esfuerzo y preparar la respuesta definitiva antes de que mi hijo y mi nuera despertaran creyendo que habían ganado la partida. El motor del autobús de la línea 1 rugió al arrancar frente a la marquesina de la avenida, desplazando una ráfaga de aire helado que me hizo ajustar la solapa de mi abrigo de paño. Subí los 3 escalones mecánicos, me acerqué al conductor y apoyé mi tarjeta de transporte sobre el lector digital antes de buscar un asiento al fondo, junto a la ventanilla empañada por la humedad de la mañana. Eran las 6:20 de la mañana de aquel miércoles de octubre. A través del cristal, las luces de los farolas de Torrent se diluían en la penumbra. Sostené contra mi pecho el maletín de cuero negro que contenía 40 años de mi existencia legal.
la escritura pública de la finca inscrita en el registro de la propiedad número 4 de Valencia, el título de propiedad del terreno familiar en las afueras, las 3 últimas declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y los extractos consolidados de mis 2 cuentas bancarias de ahorro e inversión. Durante los 40 minutos que duró el trayecto hacia la céntrica calle Colón, la imagen de mi hijo Alejandro, sentado en la mesa de la cocina, no dejó de reproducirse en mi mente con una nitidez dolorosa. Recordé el día preciso en que cumplió 10 años y le enseñé a construir una estructura simple de madera en el taller del garaje. Recuerdo haber sostenido sus manos pequeñas mientras le explicaba que si las vigas maestras no estaban bien alineadas, tarde o temprano, toda la construcción se vendría abajo por el peso de su propia imperfección. Qué amarga paradoja resultaba comprobar que el error en la alineación no había estado en el hormigón ni en los planos de mis obras, sino en el carácter del muchacho al que había entregado mi vida entera. Revisé mentalmente cada detalle de la escena que había presenciado apenas 3 horas antes. Mi nuera Beatriz no estaba actuando por un impulso desesperado o una necesidad económica urgente. Su tono de voz, la precisión de sus términos y la carpeta ordenada con documentos impresos demostraban una planificación fría, calculada a lo largo de varios meses. Habían estado recopilando mis recetas médicas, los informes de mis revisiones anuales del centro de salud y anotando cada pequeño descuido que cometí por despiste cotidiano para construir un expediente de supuesta demencia o deterioro cognitivo. Al bajar del autobús en la parada de la plaza del ayuntamiento, la ciudad despertaba lentamente. Los barrenderos municipales limpiaban las aceras y algunos propietarios de cafeterías levantaban las persianas metálicas de sus locales con un ruido estruendoso. Caminé a buen paso por la calle Don Juan de Austria hasta detenerme frente al portal número 14, un edificio emblemático con fachada de piedra donde el bufete de mi viejo amigo Ignacio López Serrano ocupaba la 3ª planta. Ignacio no solo era un reputado letrado especialista en derecho patrimonial y mercantil, sino también la persona que había redactado mi testamento original 12 años atrás, tras el fallecimiento de mi esposa Carmen. Sabía que su despacho no abría al público hasta las 9 de la mañana, pero conocía sus hábitos desde nuestra época universitaria. Ignacio siempre llegaba a las 7:15 para repasar los expedientes judiciales del día antes de que sonara el primer teléfono. Presioné el timbre del interfono. Tras unos segundos de silencio, la voz áspera de mi amigo resonó por el altavoz. ¿Quién es a estas horas? Soy Santiago, Ignacio. Necesito que me abras inmediatamente. Es un asunto de máxima urgencia familiar y legal. Respondí con la mayor firmeza de la que fui capaz. La cerradura eléctrica del portal emitió un zumbido seco y la puerta se abrió. Subí por las escaleras de mármol sin esperar al ascensor, sintiendo cómo el esfuerzo físico aceleraba las pulsaciones en mis sienes. Cuando llegué al 3er piso, Ignacio me esperaba en el umbral de su despacho, vistiendo las mangas de su camisa blanca remangadas y sosteniendo una taza de café humeante en la mano derecha. Su mirada atenta, acostumbrada a evaluar la gravedad de las crisis humanas en el rostro de sus clientes, captó la tensión en mi postura al instante. Santiago, por Dios, entraste como si te persiguiera una jauría. Pasa y siéntate. ¿Qué ha ocurrido con tu salud o con Alejandro?, dijo mientras cerraba la puerta pesada de caoba a nuestras espaldas. Entré en su amplio despacho, rodeado de estanterías repletas de tomos de jurisprudencia y documentos notariales. Apoyé el maletín sobre la mesa de cristal central y me dejé caer en uno de los sillones de piel. No utilicé rodeos ni palabras adornadas. Mirando a Ignacio directamente a los ojos, le relaté cada frase, cada risa y cada detalle del plan que había escuchado en mi propia cocina a las 3 de la madrugada. Le expliqué la intención de Beatriz de presentar un escrito de incapacitación relativa contra mí, la coordinación con un notario ajeno para forzar la donación de la vivienda familiar y el intento inminente de congelar mis cuentas bancarias a primera hora de esa misma mañana. Ignacio me escuchó en absoluto silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Conforme mi relato avanzaba,
Su rostro afable fue transformándose en una máscara de severidad profesional. Cuando terminé de hablar, dejó la taza sobre la mesa, caminó hacia su escritorio principal y tomó una libreta de notas junto a un bolígrafo de tinta negra. «Es una maniobra clásica de despojo patrimonial por la vía del hecho, Santiago», afirmó Ignacio con voz grave. «Si lo que escuchaste es cierto y tienen un borrador preparado para presentarlo en el juzgado o en la entidad bancaria alegando un expediente de tutela provisional, debemos actuar antes de que el banco registre cualquier notificación de medida cautelar. Dime con exactitud en qué sucursal tienes depositadas tus cuentas principales». «En la oficina principal de la entidad en la calle San Vicente, esquina con la Plaza de la Reina», respondí de inmediato. «Ahí mantengo la cuenta de mi pensión, el fondo de inversión de 350.000 euros que acumulé tras la venta de las participaciones de la constructora y la cuenta corriente de la vivienda donde están domiciliados los suministros». Ignacio consultó el reloj de pared que marcaba las 7:45. «Escúchame con mucha atención. A las 8:30 abren la sucursal. El director de esa oficina, Guillermo Alarcón, es cliente de este bufete desde hace más de 15 años. No vamos a esperar a que tus familiares hagan el primer movimiento. Vamos a ir juntos en 20 minutos. Pero antes, quiero que firmes este documento de revocación absoluta de cualquier poder notarial previa o autorización de firma que hayas otorgado en el pasado a tu hijo Alejandro». Jamás le firmé un poder general, Ignacio. Solo tenía autorización en la cuenta secundaria para hacer gestiones puntuales de la casa cuando yo estuve ingresado por la operación de vesícula hace 3 años, aclaré. «Esa autorización es la brecha por la que van a intentar entrar hoy», sentenció Ignacio mientras tecleaba rápidamente en el ordenador de su escritorio para imprimir 2 borradores. «Hoy mismo revocamos formalmente esa representación, pero eso es solo el primer paso defensivo. Si queremos neutralizar definitivamente cualquier intento de arrebatarte la vivienda, tenemos que cambiar la estructura legal de la propiedad de forma inmediata mediante una figura jurídica inatacable». «¿A qué te refieres?», pregunté inclinándome hacia adelante. «No podemos simplemente vender la casa o hacer una transferencia ordinaria porque podrían alegar alzamiento de bienes o invalidez por tu supuesta capacidad tocada. Vamos a constituir una sociedad de gestión patrimonial de carácter familiar, donde tú serás el administrador único y vitalicio con el 100% de los derechos de voto y usufructo. Simultáneamente, modificaremos tu testamento en mi notaría asociada a este mismo mediodía. Aplicaremos la cláusula de desheredación formal contra tu hijo Alejandro basándonos en el artículo 814 del Código Civil por maltrato psicológico grave e ingratitud acreditada». Las palabras de mi amigo resonaron en el despacho con el peso de una sentencia definitiva. Desheredar a mi único hijo significaba romper el último lazo sanguíneo que me unía al futuro, admitir el fracaso absoluto de mi paternidad. Sin embargo, al recordar la risa de Beatriz en la oscuridad y el silencio cómplice de Alejandro, la duda desapareció de mi pecho dejando únicamente una determinación de piedra. «Haz lo que tengas que hacer, Ignacio. No voy a permitir que destruyan mi vida ni que se rían de mi trabajo», afirmé sosteniendo la mirada del letrado. A las 8:25 de la mañana estábamos parados frente a la puerta de cristal de la sucursal bancaria. 2 minutos después, el empleado de seguridad activó el mecanismo de apertura. Entramos directamente hacia el despacho del director en la primera planta. Guillermo Alarcón, un hombre de unos 50 años con traje oscuro, nos recibió con sorpresa al ver a Ignacio acompañándome a primera hora. «Santiago, don Ignacio, qué sorpresa tan temprana. Pasen, por favor. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó indicándonos las sillas frente a su mesa. Ignacio no perdió un segundo. Apoyó la credencial de su bufete sobre la mesa y habló con un tono categórico. «Guillermo, venimos a ejecutar una orden prioritaria de reestructuración de fondos y revocación de firmas en todas las cuentas de Santiago Navarro Vega. Necesitamos los extractos consolidados de los últimos 12 meses y la cancelación inmediata de la autorización de firma a nombre de Alejandro Navarro Ramos».
El director del banco parpadeó con sorpresa. Tecleó rápidamente el número de documento de identidad de mi expediente en su terminal y leyó atentamente la información que apareció en la pantalla. Su expresión cambió de repente, sustituyendo la cortesía comercial por una mueca de evidente incomodidad. Miró a Ignacio, luego me miró a mí con aire reservado y dijo en voz baja: «Santiago, esto es sumamente extraño. Hace exactamente 10 minutos se ha recibido por vía telemática en el sistema central de la entidad una solicitud de bloqueo precautorio de fondos sobre tus cuentas, acompañada de una copia sellada de un escrito presentado en el juzgado de primera instancia esta misma mañana por la representación letrada de tu nuera, Beatriz Romero Delgado». El aire en el despacho pareció volverse denso. Apreté los puños sobre mis rodillas para controlar la tensión. Ignacio se inclinó sobre la mesa del director con la mirada fija en el monitor y exigió: «Muéstramelo ahora mismo, Guillermo. Quiero ver qué tipo de documento han adjuntado». El director giró levemente la pantalla hacia nosotros. En el encabezado digital del archivo se leía claramente la orden de suspensión temporal de operaciones por presunto riesgo de dilapidación patrimonial. Pero lo que me dejó paralizado no fue la solicitud en sí, sino el documento anexo que aparecía adjuntado al expediente bancario, con mi propia firma estampada al pie de la última página. La luz fluorescente del despacho del director centelleó sobre el cristal del monitor, mientras Ignacio alargaba el brazo. Apartó la pantalla con brusquedad hacia su ángulo de visión y dejó escapar un chasquido seco de indignación con la lengua. «Esto es una falsificación burda y un delito flagrante de falsedad documental», sentenció mi abogado con una voz que hizo resonar las paredes de la oficina. «Mira este trazo, Santiago. El trazo inferior de la G en tu apellido está desviado 3 milímetros hacia la derecha. Utilizaron una firma escaneada e impresa de algún contrato antiguo de reformas o de la autorización médica de hace 3 años. Guillermo, exijo que me muestres de inmediato la huella digital y el sello de entrada de esta notificación». El director del banco, con las manos ligeramente temblorosas sobre el teclado, amplió la imagen en la pantalla de alta resolución. El documento constaba de 4 páginas, con el membrete de una gestoría administrativa ubicada en el polígono industrial de Paterna. Llevaba por título un supuesto consentimiento informado de representación voluntaria y salvaguarda patrimonial, fechado en mayo del año pasado. En él se afirmaba que yo, Santiago Navarro Vega, cedía de forma irrevocable la tutela sobre mis fondos financieros a favor de mi hijo Alejandro y mi nuera Beatriz, debido a episodios recurrentes de pérdida de memoria y confusión espacio-temporal. Apreté los dientes hasta sentir un dolor agudo en la mandíbula. El frío cálculo de aquellos 2 seres a los que albergaba bajo mi propio techo superaba cualquier límite imaginable. No se trataba únicamente de un choque por avaricia o prisas por cobrar una herencia futura. Habían estado tejiendo una red invisible durante meses, fabricando documentos falsos y esperando el momento exacto para asestar el golpe definitivo sin dejarme margen de respuesta legal. «Tranquilízate, Ignacio, por favor», intervino el director Guillermo Alarcón, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo blanco. «Nosotros somos una entidad financiera y debemos actuar con máxima cautela ante cualquier escrito que mencione un procedimiento de incapacitación o tutela provisional en trámite. La normativa interna nos obliga a congelar las operaciones de volumen alto hasta que el departamento jurídico de la sede central se pronuncie». «No hay ninguna medida judicial firme en esta pantalla, Guillermo», replicó Ignacio golpeando la mesa de madera con la palma de la mano. «Esto es un simple escrito presentado por una gestoría privada en un registro de entrada administrativo de la Ciudad de la Justicia. No lleva la firma de ningún juez de primera instancia, ni existe un auto judicial de medidas cautelares sobre los bienes de mi cliente. Si congelas una sola cuenta de Santiago en este instante, basándote en este papel mojado, presentaré antes de las 12 del mediodía una querella criminal contra la sucursal y contra ti personalmente por coacciones e indisponibilidad ilegítima de fondos». El silencio que siguió en el despacho fue tenso y helado.
Guillermo Alarcón miró fijamente a Ignacio. Luego se giró hacia mí, observando mi postura erguida, la firmeza de mi mirada y la total lucidez con la que sostenía la carpeta con mis escrituras. El director sabía perfectamente quién era yo. Llevaba 15 años viendo cómo ingresaba las certificaciones de mis obras de ingeniería y conocía al detalle la pulcritud de mi historial bancario. Dadle 3 minutos al sistema. Voy a llamar directamente al jefe de la Asesoría Jurídica Territorial, dijo el director, tomando el teléfono fijo de la mesa y marcando una extensión de 3 dígitos. Durante los minutos que duró la conversación telefónica, permanecí en silencio mirando fijamente por la ventana del despacho. Abajo, en la calle San Vicente, los taxis de color blanco circulaban en hilera y los peatones caminaban apresurados hacia sus puestos de trabajo. Me resultaba insólito pensar que mientras la vida cotidiana de la ciudad continuaba su curso normal, yo estaba librando una batalla a muerte por mantener el control de mi dignidad en el despacho de un banco. Guillermo colgó el teléfono, exhaló un suspiro prolongado y volvió a mirar la pantalla. Su actitud había cambiado por completo. El gabinete jurídico coincide con don Ignacio, admitió el director en tono bajo. Al no existir un requerimiento dictado por un juzgado competente, el escrito presentado por la gestoría de tu nuera no tiene carácter vinculante para la entidad. Sin embargo, Santiago, el procedimiento interno marca que este intento de bloqueo deja una alerta amarilla en tu expediente. Si vuelven con una orden judicial provisional en las próximas 48 horas, las cuentas quedarán bloqueadas de forma automática por el sistema informático sin que yo pueda intervenir. No van a tener 48 horas, dijo Ignacio levantándose de la silla y abriendo su maletín de piel sobre la mesa. Guillermo, procede de inmediato con las siguientes órdenes. Primero, revocación total e irrevocable de la autorización de firma de Alejandro Navarro Ramos en la cuenta corriente secundaria. Segundo, transferencia inmediata del fondo de inversión de 350.000 euros y de las 3 cuentas a plazo fijo hacia una nueva cuenta de asignación especial a nombre de la sociedad patrimonial que registraremos esta misma mañana. Necesito ver el desglose completo de los movimientos de los últimos 90 días antes de mover un solo euro, exigí con firmeza, acercando mi silla al escritorio. Quiero ver cada extracto, cada transferencia saliente y cada pago con tarjeta efectuado desde el primer día en que mi hijo y su esposa se instalaron en mi casa. El director tecleó las órdenes en el sistema y mandó a imprimir 3 tacos gruesos de folios por la impresora láser del fondo. El zumbido del papel al salir rompía la pesadez del ambiente. Cuando me entregó las copias selladas, saqué un bolígrafo de mi bolsillo interior y me puse a examinar renglón por renglón con la metodología minuciosa que utilizaba cuando revisaba las desviaciones presupuestarias en las ejecuciones de mis obras. Apenas tardé 5 minutos en encontrar la primera irregularidad sangrienta. «Mira esto, Ignacio», dije señalando con la punta del bolígrafo una línea de la tercera página. El día 14 de septiembre hay un cargo de 6.400 euros hacia una cuenta de liquidez inmediata mediante una transferencia firmada electrónicamente. Y aquí, el 2 de octubre, otro cargo de 7.800 euros destinado a una sociedad de responsabilidad limitada con sede en la localidad de Paterna. Ignacio se inclinó sobre el folio, ajustándose las gafas de lectura. ¿Conoces esa sociedad o esa cuenta de destino, Santiago? En mi vida he oído hablar de esa empresa, respondí sintiendo como una punzada de ira helada me recorría el estómago. Jamás he realizado un pago de semejante cuantía sin consultar con mi asesoría fiscal. Alejandro utilizó las claves de acceso de la banca digital que guardaba en el cajón de mi despacho para realizar esas transferencias sin mi conocimiento mientras yo dormía. Un total de 14.200 euros habían sido extraídos metódicamente de mis fondos de ahorro durante los últimos 60 días. La cantidad no ponía en riesgo mi solvencia financiera total, pero representaba la prueba material incontrovertible de un delito de apropiación indebida y estafa continuada en el ámbito familiar.
Esto cambia el escenario de manera radical a nuestro favor, susurró Ignacio, con una sonrisa fría dibujada en el rostro. Guillermo, imprime los justificantes bancarios con el código IBAN de destino de esas dos transferencias y certifícalos con el sello de la sucursal. Nos servirán como anexo probatorio para la demanda penal y la cláusula de desheredación por ingratitud. El director del banco procesó la documentación a toda prisa. Media hora más tarde, firmé los documentos de cancelación de la cuenta antigua, la transferencia limpia de todos mis recursos líquidos a la nueva cuenta blindada y la anulación de todas las tarjetas de débito y crédito asociadas al nombre de mi hijo. Cuando salimos de la sucursal bancaria a las 9:45 de la mañana, el aire fresco del otoño golpeó mi rostro como un bálsamo de libertad temporal. El primer frente de batalla está asegurado, Santiago, me dijo Ignacio, mientras caminábamos a paso ligero hacia la calle de La Paz, donde se ubicaba la notaría de su colega, don Juan Vicente Morales. Tus ahorros están ahora fuera del alcance de esos dos desalmados. Ningún banco les entregará un solo céntimo, aunque se presenten con 10 escritos falsificados. Pero ahora debemos proteger lo más importante, la casa. ¿Qué pasos daremos exactamente en la notaría?, pregunté apretando el paso junto a él. Redactaremos la constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Patrimonio Navarro Vega, aportando la finca urbana como capital social. Tú figurarás como administrador único con carácter vitalicio. Paralelamente, firmaremos la revocación de tu testamento anterior y el otorgamiento del nuevo. En la nueva última voluntad, consignaremos de forma explícita la desheredación total de Alejandro Navarro Ramos, alegando las transferencias no autorizadas que acabamos de certificar y la tentativa de incapacitación fraudulenta mediante falsedad en documento privado. Al llegar al elegante edificio señorial que albergaba la notaría, subimos por la amplia escalera de mármol. Don Juan Vicente Morales, un hombre de 70 años con aspecto sobrio y estampa distinguida, nos esperaba en su despacho privado tras ser avisado por la secretaría de Ignacio. Durante 1 hora y media, el notario dictó a su oficial los términos exactos de las escrituras de reestructuración y el borrador del Nuevo Testamento. Escuchar las frases jurídicas solemnes resonance en aquella estancia con olor a madera antigua y papel timbrado me daba la certeza de que estaba levantando un muro inexpugnable alrededor de mi vida. A las 11:30 de la mañana, la oficial de la notaría entró en el despacho sosteniendo los documentos impresos en papel timbrado del Estado para proceder a la firma definitiva. Sin embargo, justo cuando el notario mojaba la pluma estilográfica en el tintero y me pasaba la primera página para estampado de mi firma, el teléfono móvil de Ignacio comenzó a vibrar ruidosamente sobre la mesa. Ignacio hizo un gesto de disculpa con la mano, miró la pantalla del dispositivo y su rostro se tornó de un color pálido de forma instantánea. «Es el procurador del registro de la propiedad número 4», dijo mi abogado, levantándose bruscamente de la silla. Contestó la llamada. Escuchó en silencio durante apenas 15 segundos y luego miró al notario y a mí con los ojos desencajados. «Apertura de urgencia, Ignacio. Dime qué ocurre», exigí poniéndome de pie de un salto. Ignacio tragó saliva con dificultad. Colgó la llamada y me miró directamente a la cara. «Santiago, Beatriz y tu hijo no solo intentaron congelar tus cuentas bancarias hoy. A las 9:00 de la mañana, su abogado ha inscrito en el registro de la propiedad una anotación preventiva de demanda de embargo e interdicción sobre la escritura del chalet de Torrent, alegando una deuda hipotecaria ficticia firmada por tu hijo en tu nombre hace 3 semanas. Deme esa llamada de inmediato, señor notario», exigió Ignacio extendiendo la mano hacia el teléfono fijo del despacho, mientras con la otra sujetaba su maletín contra el costado. El notario don Juan Vicente Morales presionó el botón del altavoz con la punta del dedo índice. La voz metálica del oficial del registro de la propiedad resonó con nitidez en la estancia, informando que una solicitud de anotación preventiva de embargo sobre la finca número 14.830 de Torrent había ingresado mediante registro telemático a las 9:04.
El documento adjunto pretendía respaldar un supuesto reconocimiento de deuda por importe de 95.000 euros a favor de una entidad financiera de crédito rápido, firmado presuntamente por mi hijo Alejandro en calidad de apoderado de la familia. Escuché los detalles técnicos con la mandíbula apretada, sintiendo cómo el pulso me retumbaba en los oídos. Mi formación como ingeniero civil me había enseñado a reaccionar ante las desviaciones de proyecto, no con pánico, sino con un cálculo inmediato de esfuerzos y resistencias. La trampa montada por mi nuera Beatriz no era solo una maniobra financiera, era un ataque multidireccional diseñado para bloquear todos mis recursos y dejarme paralizado en cuestión de horas. Esa anotación preventiva no está consolidada todavía. Intervino el notario Morales con voz serena y pausada, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. Al tratarse de una presentación telemática sin ratificación judicial previa ni póliza bancaria intervenida por fedatario público, la calificación del registrador queda en suspenso durante 15 días hábiles. Si elevamos ahora mismo a escritura pública la transmisión de la propiedad a la sociedad patrimonial y la presentamos en el registro antes de la 1 del mediodía, nuestra escritura entrará con prioridad registral sobre el asiento provisional. Procedamos de inmediato, Juan Vicente, ordenó Ignacio con firmeza. Santiago, firma aquí, aquí y en el margen inferior de cada una de las hojas de la Constitución de la Sociedad y del otorgamiento de la última voluntad. Tomé la pluma estilográfica de metal dorado. Con trazo firme y seguro, estampé mi firma en cada una de las hojas de papel timbrado del Estado. Al rubricar la cláusula 9ª del testamento, mediante la cual desheredaba formalmente a mi hijo Alejandro por maltrato psicológico grave, injurias e intento de estafa patrimonial, no sentí ningún temblor en los dedos. La sombra de la duda que me había atormentado durante el trayecto en autobús se había evaporado por completo ante la evidencia de sus actos. A las 12:12, la oficial de la notaría estampó el sello seco de la fe pública sobre la cubierta de las escrituras. El notario envió la copia autorizada de forma telemática directa al registro de la propiedad de Torrent, ganando la partida por la prioridad de paso registral por un margen de apenas 3 horas. El chalet de la urbanización El Vedat de Torrent quedaba blindado bajo la titularidad de la sociedad patrimonial, manteniendo para mi persona el usufructo exclusivo, vitalicio e inalienable sobre el inmueble. «Ya no pueden tocar la casa ni venderla, Santiago», dijo Ignacio al salir al vestíbulo del edificio. «Pero no debemos bajar la guardia. Ahora mismo, en tu domicilio, ellos creen que el plan para congelar tus cuentas ha tenido éxito y que tú estás desprotegido. Si descubren que has reaccionado y bloqueado sus movimientos antes de tiempo, podrían intentar deshacerse de documentos físicos o alterar pruebas». «Tengo que regresar a la casa ahora mismo», respondí, ajustando la correa de mi maletín. «Necesito recuperar los recibos originales de las obras de remodelación que pagué entre los años 2021 y 2023, así como las facturas del impuesto sobre bienes inmuebles. Esos papeles están guardados en el archivador metálico de mi despacho en la planta baja». «Ten mucho cuidado», advirtió Ignacio sujetándome el brazo en la acera. «No entres en confrontación directa con ellos. Actúa con total normalidad, como si hubieras pasado la mañana dando un simple paseo por el centro. Yo me encargaré de redactar la notificación burofax de desahucio por precario e ingratitud que les entregará un receptor judicial este viernes». Tomé un taxi en la Plaza de la Reina. Durante el trayecto de 20 kilómetros hacia Torrent, por la autovía del sur, observé por la ventanilla el paisaje de naranjos y chalets residenciales bajo el sol brillante del mediodía. Mi mente trabajaba a marchas forzadas para articular la fachada adecuada. Debía adoptar el papel de un hombre mayor, fatigado, inocente e ignorante de la tormenta legal que acababa de desatarse a sus espaldas. El taxi me dejó en la esquina de mi calle a las 13:10. Caminé lentamente hacia la entrada de la vivienda, arrastrando ligeramente los pies sobre la acera de baldosas para dar una imagen de fragilidad. Al abrir la verja metálica del jardín, noté un detalle que me hizo detenerme un instante.
La persiana del balcón del piso superior, donde Alejandro y Beatriz tenían sus estancias, estaba completamente subida, y la cortina se movió de forma sutil cuando pasé por el camino de grava. Introduje la llave en la cerradura de la puerta principal de madera de roble. Al entrar al recibidor, el aroma a guiso de verduras recién cocinado llenaba el ambiente, una estrategia evidente para escenificar una normalidad doméstica artificial. Desde el salón comedor llegó el sonido amortiguado del televisor encendido en un canal de noticias. «¿Santiago? ¿Eres tú, padre?» La voz de Alejandro resonó desde la cocina cargada de una extraña amabilidad exagerada que no utilizaba desde hacía meses. «Sí, hijo, soy yo. Salí a caminar temprano porque el dolor de las articulaciones no me dejaba descansar en la cama», respondí con voz pausada, simulando cierto ahogo por el esfuerzo de la caminata. Alejandro salió al pasillo vistiendo unos pantalones vaqueros y una camisa azul. Su rostro reflejaba una tensión contenida, con arrugas marcadas en el entrecejo y una mirada esquiva que evitó sostener el contacto directo con mis ojos. Detrás de él apareció Beatriz, luciendo una sonrisa amplia y afable que resultaba completamente grotesca tras haber escuchado sus susurros en la madrugada. «Nos teníamos preocupados, Santiago», dijo Beatriz acercándose a mí para intentar tomarme el abrigo. «Te levantaste antes de que saliera el sol y no dejaste ninguna nota. Alejandro incluso llamó a tu teléfono móvil hace una hora, pero tenías el terminal apagado». «Me dejé el teléfono sobre la mesilla de noche cargando la batería, hija», mentí con naturalidad mientras me quitaba el abrigo y lo colgaba en el perchero de entrada. Fui hasta el Parque Central a tomar el aire fresco y luego me senté en una terraza a leer el periódico. Ya sabéis que a mi edad el cuerpo pide movimiento temprano. Beatriz y mi hijo cruzaron una rápida mirada de complicidad que no pasó desapercibida para mis ojos de ingeniero. En sus rostros se leía la convicción de que su plan avanzaba sin tropiezos y que yo continuaba siendo la víctima dócil e ingenua a la que podían manipular a su antojo. «Pasa al comedor, la comida está casi lista», insistió Beatriz acomodándose el cabello. «Hoy preparé la crema de calabaza que tanto te gusta. Mientras tanto, Alejandro quiere comentarte un par de papeles rutinarios que llegaron esta mañana por correo ordinario del ayuntamiento sobre las tasas de basuras». «De acuerdo, iré a lavarme las manos a mi despacho antes de sentarme a la mesa», respondí dirigiéndome con paso tranquilo hacia la puerta de mi oficina privada en la parte posterior de la casa. «No te preocupes por el despacho, papá. Esta mañana estuve limpiando el polvo y ordenando las estanterías para que no tuvieras que agacharte», intervino Alejandro, dando un paso al frente para interceptar mi camino con una rapidez sospechosa. Ignoré su movimiento con una maniobra sutil, abriendo la puerta de madera con mi propia copia de la llave que llevaba en el bolsillo. Al poner un pie dentro del despacho, un frío helado me recorrió la espalda. El orden habitual de mi espacio de trabajo había sido completamente alterado. Las carpetas de color verde donde guardaba las escrituras antiguas, los justificantes del pago de impuestos y las facturas de mantenimiento de los últimos 10 años habían sido retiradas de las baldas del estante principal. El cajón central del escritorio de madera maciza, cuya cerradura de latón solía mantener cerrada con llave, presentaba marcas profundas de palanca en el marco, como si alguien hubiera forzado el mecanismo metálico con un destornillador plano durante mi ausencia. Caminé hacia el escritorio disimulando mi agitación. Me incliné sobre el mueble y tiré del tirador de latón. El cajón se abrió con un crujido seco, revelando su interior completamente vacío. Los extractos bancarios de los últimos 5 años, los certificados del fondo de inversión y los duplicados de las llaves del trastero exterior habían desaparecido por completo. Escuché los pasos lentos de Beatriz y Alejandro deteniéndose en el umbral de la puerta del despacho a mis espaldas. Me giré despacio para encararlos, manteniendo el rostro sereno, pero con la mirada fija en sus ojos. «Alejandro, el cajón de mi escritorio está forzado y faltan todos los documentos financieros de la familia», dije con un tono neutro, sin elevar la voz ni mostrar rabia. Beatriz dio un paso al frente,
cruzando los brazos sobre el pecho con una fría expresión de superioridad social que sustituyó en un segundo su sonrisa amable anterior. «No te alteres, Santiago», respondió mi nuera con una frialdad glacial. «Hemos sido nosotros los que recogimos esa documentación. Dado tu estado de desorientación reciente y las deudas que generas con el mantenimiento de esta casa tan grande, hemos entregado todos esos papeles a nuestro letrado esta misma mañana para iniciar los trámites formales de tu tutela patrimonial. A partir de hoy tú ya no tienes que preocuparte por firmar nada ni por gestionar ningún dinero. Todo está bajo nuestro control legal». Alejandro dio un paso al lado de su esposa, sacando del bolsillo interior de su chaqueta un documento impreso de varias páginas con un sello de la gestoría de Paterna en la portada. «Firma este último recibo de conformidad, papá, y nos evitaremos ir a declarar al juzgado de primera instancia la semana que viene», dijo mi hijo extendiéndome un bolígrafo con la mano temblorosa. Miré el folio impreso que me ofrecía y luego levanté la vista hacia los dos. No sabían que mi abogado y el notario ya habían presentado las escrituras blindadas en el registro, ni que sus cuentas bancarias estaban bloqueadas por el sistema central desde hacía 2 horas. Tomé el documento impreso entre mis manos, lo observé durante 2 segundos en silencio y, justo cuando mi hijo amagaba una sonrisa de alivio, creyendo que iba a plasmar mi firma, ocurrió algo completamente imprevisto que borró de golpe la arrogancia del rostro de mi nuera. El crujido seco del papel al rasgarse por la mitad resonó en las paredes de mi despacho como el disparo de un arma de fuego. Sostuve los 2 pedazos del documento impreso de la gestoría de Paterna frente a los rostros atónitos de mi hijo y mi nuera. Sin pronunciar una sola palabra, volví a juntar los fragmentos y los dividí nuevamente en 4 partes iguales, dejando caer los trozos sobre la madera barnizada del escritorio con un gesto parsimonioso y absoluto. «¿Pero qué demonios estás haciendo, viejo loco?», gritó Beatriz perdiendo por completo la compostura y dando un paso violento hacia mi escritorio. Sus ojos, antes amables y fingidos, echaban chispas de rabia contenido. «Ese documento era la copia oficial para declarar tu conformidad administrativa ante la Fiscalía de Tutelas. ¿Acaso no entiendes que estás completamente arruinado y desprotegido?». Alejandro se quedó paralizado con la mano vacía extendida en el aire, mirando los pedazos de papel desparramados sobre la mesa. La palidez de su rostro revelaba una mezcla de cobardía y estupefacción. «No necesito declarar conformidad con ninguna falsedad, Beatriz», respondí con voz firme, serena y baja, apoyando ambas manos sobre el borde de mi mesa. «Y mucho menos ante una hoja de papel redactada por una gestoría de tercera categoría a la que habéis pagado con el dinero que robasteis de mi cuenta corriente el 14 de septiembre y el 2 de octubre». La mención exacta de aquellas 2 fechas provocó un efecto inmediato en la pareja. Alejandro dio un paso atrás de forma instintiva, chocando la espalda contra el marco de la puerta, mientras la boca de Beatriz se abría ligeramente, sin que saliera sonido alguno durante 3 largos segundos. «¿De qué dinero hablas?», balbuceó mi hijo con la voz quebrada por el nerviosismo. «Tú no sabes lo que dices. Estás confundido por la edad, papá. Nosotros solo gestionamos los pagos de la casa». 14.200 euros exactos, precisé fijando mi mirada en los ojos de Alejandro hasta obligarle a bajar la cabeza. 6.400 euros el 14 de septiembre y 7.800 euros el 2 de octubre. Transferencias firmadas electrónicamente con mis claves bancarias, las cuales sustrajisteis de este mismo cajón que habéis destruido con un destornillador. Esas transferencias ya están certificadas con sello oficial por la Dirección General del Banco y figuran en la querella por apropiación indebida y estafa que mi abogado ha presentado esta mañana». Beatriz soltó una carcajada estridente, un sonido chirriante que intentaba desesperadamente enmascarar el pánico que comenzaba a asomar en su mirada. «¿Tu abogado? ¿Qué abogado va a defender a un anciano senil que no tiene ni un euro disponible?», exclamó cruzando los brazos sobre el pecho con arrogancia. «Alejandro presentó el escrito de bloqueo esta misma mañana a las 9. Tus cuentas están congeladas desde hace 4 horas, Santiago».
Ni siquiera vas a poder pagar la luz de esta casa a finales de mes, y mucho menos los honorarios de un letrado. Sonreí levemente. Fue una sonrisa corta, desprovista de burla, nacida de la tranquila certeza que da el trabajo bien ejecutado. Saqué lentamente del bolsillo interior de mi chaqueta gris la copia sellada de la nueva libreta bancaria y la resolución de la Asesoría Jurídica Central del banco. El escrito que presentó tu gestoría en la sucursal fue rechazado por falta de providencia judicial firme. Declaré colocando el documento sobre la mesa para que pudieran leer la cabecera. A las 8:45 de la mañana, en presencia del director de la sucursal y de mi abogado don Ignacio López Serrano, revoqué de forma irrevocable cualquier autorización de firma a nombre de Alejandro. Mis fondos líquidos han sido transferidos a una cuenta blindada bajo la titularidad de una sociedad patrimonial. No tenéis acceso a un solo céntimo de mi dinero. Alejandro se abalanzó sobre la mesa y tomó el documento impreso con manos temblorosas. Al leer el sello oficial de la entidad bancaria y la firma del director, su rostro perdió el poco color que le quedaba. «Beatriz, mira esto», susurró mi hijo girando el papel hacia su esposa. «Aquí dice que las cuentas están a nombre de una sociedad. La cuenta antigua está cancelada». «Esto es imposible», gritó Beatriz, arrebatándole la hoja a Alejandro. «Ese director no podía hacer eso. Hablamos con el letrado de Paterna y nos garantizó que la alerta preventiva paralizaba cualquier movimiento de capitales. Vuestra gestoría cometió el error de infravalorar mi capacidad de reacción y la preparación de mi equipo legal», respondí caminando con paso pausado hacia la ventana de mi despacho para observar el jardín exterior. «Pero ese es solo el primer error de los muchos que habéis cometido en las últimas semanas». Beatriz arrugó el papel entre sus puños con furia descontrolada, acercándose a mí hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Su voz se volvió un silbido venenoso. «Crees que has ganado un asalto, viejo astuto, pero te olvidas de lo más importante. Esta casa, este chalet donde estás de pie, tiene una anotación preventiva de embargo por una deuda de 95.000 euros inscrita en el registro de la propiedad a primera hora de hoy. Aunque conserves tus 4 duros en el banco, la casa saldrá a subasta si no la pones a nombre de tu hijo para refinanciar el pago. Vas a terminar en una residencia pública de mala muerte o durmiendo en un banco del Parque Central». La mención de la anotación preventiva confirmó que Ignacio y el notario Morales habían actuado con un margen de tiempo milimétrico. Si no hubiéramos enviado la escritura de transmisión patrimonial de forma telemática a las 12:12, la trampa de la deuda ficticia habría bloqueado el inmueble de forma irreversible. Esa solicitud de embargo telemática quedó en suspenso al no estar respaldada por un juez ni por un fedatario público, expliqué sin perder la calma. A las 12:14, el notario don Juan Vicente Morales inscribió en el registro de la propiedad número 4 de Torrent la escritura pública de aportación de este inmueble a la sociedad Patrimonio Navarro Vega. La propiedad de esta vivienda ya no pertenece a mi persona física, sino a la sociedad de la que soy administrador único y vitalicio. Alejandro se dejó caer sobre la silla de cuero del despacho, apoyando la cabeza entre las manos, con un gemido de desesperación. «Nos ha cerrado todas las puertas, Beatriz. Te dije que mi padre era ingeniero, que no era tonto. Te lo dije». «Cállate, idiota», gritó Beatriz, dándole un empujón en el hombro a su marido. «No dejes que te intimide con palabrería legal. Ningún juez va a dar por válida esa sociedad si demostramos que la constituyó estando bajo presión o con un expediente de capacidad alterada en trámite». «El expediente de capacidad no existe en ningún juzgado, Beatriz», sentencié mirándola fijamente a los ojos. «Lo único que existe en los juzgados de primera instancia de Valencia en este momento es la denuncia penal que don Ignacio ha registrado esta mañana contra ti y contra Alejandro por falsedad en documento privado, intento de estafa procesal y apropiación indebida de 14.200 euros. Si no abandonáis esta propiedad voluntariamente antes del viernes, el receptor judicial os entregará la orden de desalojo inmediato por precario». El silencio que siguió a mis palabras fue aplastante.
La soberbia de mi nuera pareció resquebrajarse por primera vez desde que cruzaron el umbral de mi casa 14 meses atrás. Miró a Alejandro, luego miró los trozos del documento roto sobre la mesa y finalmente volvió a mirarme a mí, comprendiendo que cada uno de sus movimientos había sido previsto, neutralizado y convertido en una prueba en su contra. «Eres un monstruo sin corazón», masculló Beatriz con los dientes apretados. «Echar a tu propio hijo a la calle cuando no tiene trabajo ni ingresos. ¿Es esa la herencia que le dejas después de toda una vida? Mi hijo tuvo un hogar, mi plato en su mesa y mi apoyo incondicional durante más de un año». Respondí con el corazón encogido por el dolor, pero con la voz firme. «Lo que él y tú intentasteis no fue buscar un futuro, fue despojarme de mi dignidad, tratarme como a un mueble viejo y dejarme en la calle para satisfacer vuestra avaricia. La decisión de vuestra marcha no es una venganza, es el resultado legal de vuestros propios actos». Giré sobre mis talones, tomé mi maletín de cuero y salí del despacho dejando a la pareja congelada en el interior. Caminé por el pasillo hacia la planta superior para asegurar mis pertenencias personales más valiosas en el dormitorio principal. Necesitaba mantener el control absoluto de la vivienda durante las próximas 48 horas hasta que la notificación judicial de desalojo fuera entregada de manera formal. Al entrar en mi habitación, cerré la puerta con llave e introduje la combinación de la caja fuerte para guardar las copias autorizadas de las nuevas escrituras y los certificados bancarios. Sin embargo, al tocar la puerta metálica de la caja fuerte empotrada en el tabique, noté que la pintura alrededor del marco de escayola estaba ligeramente desconchada y fresca. Me incliné para examinar el borde inferior con la linterna de mi teléfono móvil. La cerradura electrónica no presentaba daños externos, pero al introducir el código numérico habitual de 6 dígitos, la pantalla digital no emitió el pitido verde de confirmación, sino un parpadeo rojo acompañado por 3 pitidos agudos que indicaban un bloqueo por intentos fallidos de manipulación externa. Alguien había intentado forzar la caja fuerte utilizando herramientas mecánicas durante la mañana, pero eso no era lo más grave. Al mirar debajo de la cama para comprobar el estado de la maleta de viaje, donde guardaba los álbumes de fotos familiares de mi esposa Carmen, descubrí una carpeta de plástico transparente que no me pertenecía, olvidada apresuradamente en la oscuridad del suelo. La saqué con cuidado y la abrí bajo la luz de la lámpara de mesa. Dentro había un contrato privado de venta, con fecha de la semana pasada, firmado por una tercera persona cuyo nombre jamás había visto, en el que se estipulaba la cesión inmediata de los muebles, cuadros de valor y joyas de mi difunta esposa por un valor total de 40.000 euros, con fecha de recogida fijada para esa misma tarde a las 5. El tic-tac metálico del reloj de pared de mi dormitorio marcaba las 14 horas y 42 minutos, cuando desdoblé las hojas de papel satinado de la carpeta hallada bajo la cama. El documento, redactado en 2 folios timbrados, llevaba por encabezado un contrato privado de compraventa de bienes muebles y enseres de valor histórico. El comprador figuraba con el nombre de un anticuario registrado en la localidad cercana de Manises, mientras que la parte vendedora estaba representada por mi nuera Beatriz. En la cláusula tercera se detallaba con precisión la entrega de la colección de relojes de mi abuelo, los lienzos al óleo del siglo XIX que adornaban el salón y los juegos de joyas de oro de 18 quilates que pertenecieron a mi difunta esposa Carmen, valuados de manera irrisoria en 40.000 euros. La fecha de recogida estaba fijada para las 17 horas de ese mismo día, con la estipulación de pago en efectivo al momento de cargar los enseres en un camión de mudanzas. Sentí una opresión fría en el pecho. No se trataba solo de un intento de despojo inmobiliario o financiero. Pretendían vaciar la memoria física de mi hogar en menos de 2 horas, vendiendo la herencia emocional de mi familia a un perito privado antes de que la orden de desahucio cobrara efecto. Guardé la carpeta en mi maletín de cuero junto a los documentos de la notaría. Bajé la escalera con paso firme y regresé a la planta baja. En el salón comedor, la mesa estaba recogida y el silencio se extendía por la casa
como una sombra pesada. Al acercarme a la cocina, escuché el susurro precipitado de Beatriz hablando por teléfono con tono agitado. «Le digo que venga antes de la hora acordada, señor Gómez», decía mi nuera en voz baja mientras sostenía el auricular contra la oreja. «Surgió un imprevisto familiar y necesitamos cerrar la transacción de los muebles y las joyas a las 4 en punto. Tenga preparados los 40.000 euros en metálico como acordamos en el contrato». Interrumpí su conversación cruzando el umbral de la cocina de forma deliberada. Beatriz dio un brinco, bajó el teléfono de golpe sobre la encimera de granito y me miró con los ojos muy abiertos, intentando recomponer su expresión de frialdad. «¿Qué haces rondando por aquí otra vez, Santiago?», preguntó cruzando los brazos a la altura del pecho. «¿No habías dejado claro que ibas a resolver tus asuntos con tu abogado?» «Vine a comunicaros una decisión que afecta a esta vivienda antes de las 4 de la tarde», respondí con tono pausado y firme, manteniendo la mirada sobre su rostro. «A las 4:30 he citado en este salón a don Ignacio López Serrano y al notario don Juan Vicente Morales. Viene acompañado por un representante del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad para realizar un inventario notarial de todos los bienes muebles que se encuentran dentro de la casa. Alejandro, que acababa de entrar desde el patio trasero sosteniendo un vaso de agua, casi deja caer el cristal al suelo al escuchar mis palabras. «¿Un inventario notarial, papá?», preguntó mi hijo con la voz temblorosa. «¿Para qué necesitas inventariar las cosas de la casa si este chalet es tuyo?». «Porque el patrimonio de una sociedad exige un registro mercantil exacto de sus activos para evitar su expolio o venta no autorizada», expliqué señalando directamente a Beatriz. «Cualquier objeto que desaparezca de esta propiedad, a partir de este instante, sea una pintura, un mueble o una joya, será considerado un delito de sustracción de bienes bajo custodia judicial. El contrato privado que firmasteis con el anticuario de Manises para vender las pertenencias de mi esposa por 40.000 euros en efectivo carece de validez legal y constituirá una prueba más en la causa penal que se abrirá esta tarde». Beatriz retrocedió 2 pasos, apretando la espalda contra el borde de la encimera. Su rostro, habitualmente sereno y altivo, se desencajó en una mueca de incredulidad y rabia profunda. «¿Cómo supiste?», balbuceó mi nuera antes de corregirse de inmediato. «Eso es un documento privado. No tienes derecho a registrar nuestras cosas, ni a impedir que dispongamos de lo que Alejandro heredó de su madre. Alejandro no ha heredado nada de su madre, porque Carmen me nombró heredero universal en su testamento de 2012. Sentencié dirigiéndome a mi hijo. Las joyas de tu madre están depositadas en una caja de seguridad bancaria desde hace 4 años. Lo que pretendíais vender hoy al anticuario eran las copias y las cajas vacías que guardaba en el armario. Si ese comprador viene a las 4 con el dinero en metálico, se encontrará con la policía local y con una diligencia notarial por intento de compra de bienes de procedencia ilícita». Alejandro se agarró la cabeza con ambas manos, dejando escapar un sollozo ahogado de pura cobardía. «Te lo dije, Beatriz. Te dije que nos detuviéramos. Nos va a meter en la cárcel por tu culpa». «Cállate, pedazo de inútil», gritó Beatriz volviéndose hacia mi hijo y propinándole un empujón en el pecho que lo hizo tambalearse. «Si hubieras tenido la valentía de firmar los papeles en la gestoría el mes pasado, no estaríamos pasándolo mal por culpa de este viejo cascarrabias». Observé la escena con la serenidad de quien ha calculado cada variable de una estructura antes de su demolición. La codicia de mi nuera y la debilidad de mi hijo habían terminado por destruir la alianza miserable que habían tramado a mis espaldas. A las 14:50, el timbre de la verja exterior resonó en la casa. Beatriz corrió hacia la ventana del salón, creyendo que se trataba del comprador de Manises que adelantaba su llegada. Sin embargo, al apartar la cortina, su rostro quedó completamente lívido. En la entrada de la propiedad no había ningún camión de mudanzas. Junto a la cancela de hierro se encontraba aparcado un vehículo oficial de los juzgados de Torrent, del cual descendió un funcionario judicial vistiendo traje oscuro y portando una carpeta oficial
con el sello del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. A su lado, un cerrajero profesional bajaba de una furgoneta de servicio con una caja de herramientas de metal en la mano. Caminé hacia la puerta principal, la abrí de par en par y salí al porche de entrada. El funcionario judicial cruzó el jardín, se detuvo frente a los escalones y sacó una cédula de notificación con 3 sellos rojos estampados en la cubierta. «¿Santiago Navarro Vega?», preguntó el oficial verificando mi documento de identidad. «Sí, soy yo», respondí. Procedo a entregarle la copia de la medida cautelarísima dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrent, solicitada por la representación letrada de la Sociedad Patrimonio Navarro Vega, declaró el funcionario con voz neutra y profesional. Se requiere a los ocupantes sin título legítimo, don Alejandro Navarro Ramos y doña Beatriz Romero Delgado, para que desalojen de inmediato las dependencias de este inmueble en un plazo máximo de 2 horas, bajo apercibimiento de lanzamiento forzoso por la fuerza pública. Beatriz y Alejandro, que habían salido al porche, escucharon la lectura de la orden judicial paralizados por el pánico. «Esto es una aberración legal», chilló Beatriz abalanzándose hacia el funcionario. «No llevamos ni 10 minutos desde que llegó este hombre. Tenemos derecho a un plazo de 30 días para buscar un alquiler». El funcionario judicial la miró con absoluta indiferencia, extrajo un segundo folio de su carpeta y se lo extendió con la punta de los dedos. La resolución de la jueza se basa en el riesgo inminente de expolio patrimonial, acreditado por los extractos bancarios y los contratos de venta fraudulentos presentados por el letrado don Ignacio López Serrano, explicó el oficial. El cerrajero que me acompaña procederá al cambio de la cerradura de la verja principal a las 17 horas en punto. Si para esa hora ustedes no han retirado sus pertenencias personales básicas, el inmueble quedará precintado por la policía. Mi hijo Alejandro se dejó caer de rodillas sobre los baldosines del porche, rompiendo a llorar con desconsuelo, mientras suplicaba con la voz entrecortada: «Papá, por favor, no nos hagas esto. No tengo a dónde ir. No tengo dinero en la cuenta. Perdóname. Papá». Lo miré desde lo alto de los escalones. El dolor de ver a mi propio hijo reducido a semejante estado de degradación moral era inmenso, pero la lección de dignidad y responsabilidad era tajante e innegociable. «Tuviste mi hogar, mi apoyo y mi confianza durante 14 meses, Alejandro», le dije con voz serena pero irrevocable. «Decidiste cambiar el amor de tu padre por la ambición de esa mujer y el intento de dejarme en la calle. Tenéis 90 minutos para recoger vuestra ropa y salir de mi vida». Beatriz tomó a Alejandro del brazo y lo levantó del suelo con rabia, arrastrándolo hacia el interior de la casa para comenzar a meter sus prendas en las maletas de forma atropellada. Yo permanecí en el porche junto al funcionario judicial y al cerrajero, viendo cómo los minutos avanzaban implacables hacia la hora fijada. A las 16:45, un taxi solicitado por mi nuera se detuvo frente a la verja exterior. Alejandro y Beatriz salieron por la puerta principal arrastrando 3 maletas de viaje de tela negra. Mi nuera ni siquiera volvió la cabeza para mirarme. Subió al vehículo de inmediato y cerró la portezuela con un golpe violento. Mi hijo se detuvo un segundo junto al taxi, miró hacia el porche con los ojos hinchados por el llanto y amagó un gesto con la mano, pero la voz tajante de Beatriz desde el interior lo obligó a subir y cerrar la puerta. El taxi arrancó y se alejó por la avenida de El Vedat hasta desaparecer en la curva. El cerrajero trabajó durante 10 minutos sustituyendo el bombín de la puerta principal y de la verja de entrada, entregándome los 4 juegos de llaves nuevas de alta seguridad en una caja sellada de plástico. El funcionario judicial firmó el acta de posesión efectiva del inmueble. Me estrechó la mano con respeto y abandonó la finca. Caminé lentamente hacia el interior de mi casa. El silencio que reinaba en las estancias ya no era denso ni amenazante, sino sereno y limpio. Entré en mi despacho, me senté en el sillón de cuero frente al escritorio de madera y respiré hondo por primera vez en muchas horas. Había protegido el patrimonio de toda una vida, había evitado el despojo
y había devuelto la dignidad a mi apellido mediante la aplicación impecable de la ley y la inteligencia. Justo cuando tomaba el teléfono fijo para llamar a Ignacio y comunicarle que la toma de posesión se había completado sin incidentes, el timbre del teléfono de mi mesa comenzó a sonar con un tono persistente. Descolgué el auricular y me lo llevé a la oreja. ¿Santiago? La voz apesadumbrada de mi anciano hermano mayor, Fernando, que residía en Madrid y con quien no hablaba desde hacía 2 años, resonó al otro lado de la línea. Sí, Fernando, soy yo. ¿Qué ocurre?, pregunté extrañado por su llamada. Santiago, acabo de recibir una llamada del Hospital Clínico de Valencia, dijo mi hermano con la voz entrecortada por la angustia. Alejandro acaba de sufrir un accidente de tráfico grave a la salida de la autovía cuando iba en el taxi con Beatriz. Y la policía ha encontrado algo en el maletero que el inspector necesita que vayas a certificar inmediatamente. El auricular del teléfono de baquelita tembló levemente en mi mano derecha, mientras la voz de mi hermano Fernando continuaba al otro lado de la línea, transmitiendo los detalles fragmentados que el agente de guardia le había proporcionado desde la jefatura central. Un choque lateral en la rotonda de acceso a la autovía del Saler Santiago, explicó Fernando con la respiración fatigada. El vehículo volcó tras impactar contra una furgoneta de reparto. Beatriz tiene contusiones leves y ya está prestando declaración ante el instructor del juzgado de guardia, pero Alejandro permanece en observación médica. El inspector jefe de la unidad de atestados exige tu presencia inmediata en las dependencias policiales porque el equipaje que transportaban en el maletero contiene documentación confidencial de tu empresa y objetos metálicos que no coinciden con una simple mudanza personal. Colgué el teléfono despacio, dejando caer el auricular sobre la horquilla con un chasquido metálico. La noticia del accidente no despertó en mi pecho un sentimiento de venganza ni una alegría maliciosa, sino una fría inquietud profesional. Como ingeniero acostumbrado a evaluar los daños tras un siniestro estructural, sabía perfectamente que las acciones desesperadas de las personas acorraladas suelen dejar tras de sí un rastro de negligencias destructivas. Cerré con doble vuelta la puerta principal de la casa, comprobé el ajuste del nuevo cerrojo instalado por el cerrajero 10 minutos antes y me dirigí a la parada de taxis de la avenida principal. Eran las 17:25 cuando el coche con distintivo público me dejó frente a las puertas acristaladas de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal. Al cruzar el control de seguridad del vestíbulo, un agente de paisano con la placa colgada al cuello me guió por un pasillo estrecho hasta el despacho de la segunda planta, donde el inspector Alberto Medina revisaba varios atestados sobre una mesa atestada de folios, sellos y carpetas clasificadoras de color azul. «Buenas tardes, señor Navarro Vega», dijo el inspector, poniéndose de pie y extendiéndome la mano con gesto profesional. «Lamento profundamente haber tenido que citarle en estas circunstancias tan complejas. Su hijo Alejandro se encuentra estable en el hospital clínico, fuera de todo peligro vital, aunque bajo custodia policial preventiva. Su nuera Beatriz está en la sala contigua con su letrado de oficio». «¿Qué es exactamente lo que han encontrado en ese vehículo, inspector?», pregunté sentándome en la silla confidencial frente a su escritorio y apoyando mi maletín de cuero sobre las rodillas. El inspector Medina abrió un cajón metálico con llave. Sacó una bolsa de plástico transparente para pruebas judiciales y la depositó suavemente sobre la mesa de madera. En su interior brillaban 2 lingotes de oro puro de 500 gramos cada uno, junto con un libro de contabilidad antiguo de cubierta de piel negra que reconocí al instante. El cuaderno de registro de mi antigua empresa constructora, donde mi padre y yo anotábamos las participaciones societarias y las reservas patrimoniales privadas desde el año 1984. Estos elementos estaban ocultos en el doble fondo de una de las maletas de cuero de su nuera, envueltos en trapos de cocina, explicó el inspector, ajustándose la corbata. Además, el perito de guardia ha localizado esta carpeta de cuero marrón con sellos notariales del año 2019. Tomé la carpeta con manos firmes y abrí la cubierta. Al examinar la primera página, sentí cómo el pulso se aceleraba en mis sienes.
No se trataba de un documento cualquiera. Era el contrato de depósito y custodia de la Caja de Seguridad número 412 de una entidad bancaria privada en la calle Pintor Sorolla, a nombre de mi difunta esposa Carmen. En la última página, un anexo firmado por Beatriz 2 semanas atrás solicitaba el duplicado de la llave por supuesta pérdida del titular, adjuntando un certificado de defunción falsificado donde mi propia firma aparecía reproducida mediante copia fotomecánica. La red de engaños tejida por mi nuera no se había limitado a la casa o a mis cuentas corrientes de ahorro diario. Había intentado saquear el último reducto patrimonial que mi esposa y yo levantamos durante 4 décadas de matrimonio, utilizando la debilidad de mi hijo para falsificar documentos notariales de enorme gravedad. Esos lingotes de oro y esa carpeta pertenecen a la Sociedad Patrimonial Patrimonio Navarro Vega, constituida y registrada formalmente esta misma mañana ante el notario don Juan Vicente Morales. Declaré extrayendo de mi maletín la copia autorizada de la escritura pública y la denuncia por estafa continuada redactada por mi abogado Ignacio. Mi nuera Beatriz Romero Delgado y mi hijo Alejandro sustrajeron estos activos de las cajas de seguridad del sótano de mi vivienda, forzando los cierres mecánicos durante mi ausencia. El inspector Medina examinó detenidamente los sellos de la notaría, comparó las fechas de las escrituras y dejó escapar un silbido bajo. Esto transforma una simple disputa familiar por un desalojo en un delito grave de hurto agravado, falsedad en documento mercantil y tentativa de estafa procesal, afirmó el inspector, tomando notas rápidas en el atestado. Con estas escrituras y el informe del perito, el juez de guardia decretará el embargo cautelar inmediato de todos los bienes de su nuera y la apertura de diligencias penales. En ese preciso momento, la puerta del despacho se abrió bruscamente y Beatriz entró escoltada por un agente de la Policía Nacional. Al verme sentado frente al inspector con las escrituras notariales y la bolsa de pruebas sobre la mesa, su rostro perdió el color por completo. La arrogancia que había exhibido horas antes en mi salón se había disuelto, dejando paso a una expresión de pánico absoluto. «Santiago, por favor», exclamó Beatriz intentando zafarse del agarre del agente para acercarse a mi silla. «Tienes que decirle al inspector que todo esto es un malentendido familiar. Alejandro está herido en el hospital. No puedes hacernos esto después de todo lo que hemos vivido juntos». Me puse de pie con la lentitud y la dignidad que me caracterizaban, abotonándome la chaqueta de mi traje gris. La miré fijamente a los ojos, sin rabia, sin rencor, pero con la frialdad categórica de un hombre que ha aprendido a cortar por lo sano los elementos que amenazan con derrumbar su vida. «Usted no ha vivido nada conmigo, doña Beatriz», respondí, utilizando un tratamiento formal de absoluta distancia. «Usted entró en mi hogar como una invitada, abusó de mi generosidad, intentó declarar mi incapacidad mental mediante mentiras, falsificó mi firma para robar el trabajo de toda mi vida y empujó a mi hijo hacia un abismo moral. El único malentendido que existió en esta historia fue creer que un ingeniero jubilado se dejaría pisotear en su propia casa. «Es la herencia de tu hijo», chilló Beatriz, mientras el agente la obligaba a retroceder hacia la salida del despacho. «Tenía derecho a ese dinero». La herencia de un padre se entrega con amor a los hijos que respetan la vida y el esfuerzo de sus progenitores, sentencié en voz alta antes de que la puerta se cerrara tras ella. No a quienes intentan dejar a su padre durmiendo en la calle para quedarse con el fruto de su trabajo. El inspector Medina selló las copias de mis documentos, guardó las pruebas en la caja fuerte del despacho y me entregó el resguardo oficial de personación en la causa como acusación particular. «Señor Navarro Vega, todo ha quedado perfectamente registrado y protegido bajo la tutela judicial», dijo el oficial acompañándome cordialmente hacia la salida de la jefatura. «Su patrimonio está a salvo y la responsabilidad penal de estas 2 personas quedará sentenciada en el juicio ordinario. Puede regresar a su hogar con absoluta tranquilidad». Salí a la Gran Vía de Valencia a las 19:40. La noche había caído sobre la ciudad
y las luces intermitentes de los semáforos se reflejaban sobre el asfalto mojado por una fina lluvia otoñal. Tomé un autobús de línea hacia el hospital clínico con la intención de comprobar el estado de salud de mi hijo Alejandro antes de regresar definitivamente a mi casa. Al llegar a la planta de traumatología del centro hospitalario, caminé por el pasillo en silencio hasta detenerme frente a la puerta de la habitación 312. A través del cristal protector vi a mi hijo Alejandro postrado en la cama, con un vendaje en la cabeza y el brazo izquierdo escayolado, mirando fijamente hacia el techo, con los ojos anegados en lágrimas de auténtico arrepentimiento. Empujé la puerta suavemente y entré en la habitación. El sonido de mis pasos sobre el suelo sintético hizo que Alejandro girara la cabeza de golpe. Al verme allí parado, vistiendo mi traje sobrio y sosteniendo el maletín de cuero con el que había defendido mi dignidad durante todo el día, su rostro se contrajo en un sollozo profundo. «Papá», articuló con un hilo de voz ahogado por la culpa. «Lo he perdido todo. Perdí mi trabajo, perdí mi honor, y estuve a punto de destruirte a ti». Me acerqué a la cabecera de la cama, saqué un pañuelo de tela blanco de mi bolsillo y se lo entregué sin pronunciar una sola palabra de reproche. Le dejé llorar durante unos minutos hasta que la agitación de su pecho se calmó. «Perdiste el rumbo porque permitiste que la codicia de otros gobernara tu vida, Alejandro», dije con voz pausada pero firme, colocando mi mano sobria sobre su hombro no lesionado. «Te salvé del despojo financiero. Te cerré las puertas de mi patrimonio para que no terminaras destruyéndolo, pero no voy a dejar que te pudras en la miseria moral. Pagarás las consecuencias legales y económicas de tus actos ante los tribunales como un hombre adulto. Pero cuando cumplas tu sanción y demuestres con trabajo honrado que has recuperado la dignidad, volverás a tener la mano de tu padre para empezar de nuevo desde cero». Alejandro asintió con la cabeza, apretando mi mano con fuerza y llorando en silencio. Dejé sobre la mesilla de noche la dirección de un pequeño estudio de alquiler modesto, cuyo arrendamiento había dejado pagado por 3 meses para cuando recibiera el alta médica, garantizándole un techo donde reintegrarse a la sociedad sin depender de nadie. A las 21:15 regresé finalmente a mi chalet en Torrent. Abrí la verja exterior con las llaves nuevas, crucé el jardín iluminado por los faroles de hierro y entré en el recibidor de mi casa. El aire olió a limpio, a madera de roble y a paz reconquistada. En mi despacho coloqué los 2 lingotes de oro recuperados y las escrituras registradas dentro de la caja fuerte, cuya combinación había actualizado personalmente esa misma tarde. Me preparé una taza de té caliente en la cocina, me senté en el sillón de lectura del salón y encendí la pequeña lámpara de pie para observar los cuadros familiares que adornaban la pared. Había ganado la batalla más difícil de mi vida, no con gritos, violencia ni escándalos, sino con la precisión analítica de un ingeniero, la firmeza inquebrantable del respeto propio y el uso impecable de la ley. Sonó el timbre del teléfono sobre la mesa auxiliar. Descendí la taza sobre el plato de porcelana, tomé el inalámbrico y vi en la pantalla digital el número privado de la oficina del registro central. Al descolgar, la voz apresurada de mi abogado Ignacio irrumpió en la línea con una advertencia que me obligó a ponerme de pie de inmediato. «Santiago, escucha con atención», dijo Ignacio sin preámbulos. «El procurador acaba de llamarme desde el juzgado de guardia. El abogado de la gestoría de Paterna ha presentado un recurso extraordinario de nulidad, alegando que la sociedad patrimonial que creamos esta mañana contenía un vicio de forma en la fechar del certificado registral, y hay una patrulla de la Guardia Civil dirigiéndose a tu casa en este momento para entregar una citación judicial de urgencia». El haz de luz azul de los rotativos de la patrulla de la Guardia Civil destelló sobre los cristales de la ventana del salón, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de la estancia. Colgué el teléfono inalámbrico sobre la base, ajusté el nudo de mi corbata frente al espejo del recibidor y abrí la puerta principal antes de que los agentes tuvieran tiempo de presionar el timbre de la verja. Caminé por el sendero de grava con paso pausado, sintiendo el aire fresco de la noche en el rostro.
Los dos guardias civiles descendieron del vehículo oficial, vistiendo sus uniformes reglamentarios y portando una carpeta de lona negra. «Buenas noches. ¿Es usted don Santiago Navarro Vega?», preguntó el agente de mayor rango, consultando la identificación en la tablet corporativa. «Buenas noches, agente. Sí, soy yo», respondí con absoluta serenidad. «Supongo que vienen a entregarme la citación extraordinaria promovida por la gestoría de Paterna en relación con el recurso de nulidad formal». El agente me miró con evidente sorpresa ante mi tranquilidad. Sacó un sobre oficial con el sello del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Torrent, y me lo extendió con amabilidad. «Efectivamente, señor Navarro. Debíamos entregarle esta notificación en mano antes de las 22 horas para la comparecencia cautelar fijada para mañana a las 9 de la mañana», declaró el guardia civil. «Sin embargo, debo informarle que la jueza de guardia ha adjuntado una providencia de sobreseimiento libre por falta de fundamento en la petición del letrado recurrente». Tomé el sobre, saqué la notificación y leí el documento bajo la luz del farol de la entrada. La jueza titular había desestimado de plano la petición de nulidad presentada por la gestoría, confirmando la validez inexpugnable de las escrituras firmadas ante el notario Morales y condenando en costas a la parte recurrente por temeridad procesal e intento de dilación maliciosa. La maniobra desesperada del abogado de Beatriz había fracasado estrepitosamente antes de nacer. Firme el recibí en la pantalla digital del agente. Les agradecí su impecable servicio profesional y regresé al interior de mi hogar, cerrando la verja metálica con el nuevo juego de llaves de seguridad. A las 8:45 de la mañana siguiente, me presenté en el despacho de don Ignacio López Serrano, en la calle Don Juan de Austria. Mi letrado me recibió con una sonrisa de absoluta satisfacción, sosteniendo 2 tazas de café sobre la mesa de cristal. «Santiago, el asunto ha quedado completamente resuelto en todos los frentes administrativos y judiciales», anunció Ignacio, mostrándome la pantalla de su ordenador. «El registro de la propiedad ha emitido la nota simple definitiva. La finca está inscrita formalmente a nombre de Patrimonio Navarro Vega. El usufructo vitalicio es tuyo sin posibilidad de impugnación y las cuentas de ahorro están consolidadas en la nueva entidad. ¿Qué hay de la causa penal contra mi nuera y las acciones contra la gestoría?», pregunté tomando asiento. «El juzgado de instrucción ha dictado auto de procesamiento contra Beatriz Romero Delgado por los delitos de estafa procesal en grado de tentativa, falsedad en documento mercantil y hurto agravado», explicó Ignacio con voz categórica. «Afronta una pena de prisión de entre 2 y 4 años. Respecto a tu hijo Alejandro, la Fiscalía ha aceptado su conformidad como colaborador involuntario debido a la devolución íntegra de los enseres y su declaración detallada sobre la trama ideada por su esposa. Pagará una multa administrativa e indemnización mediante trabajos en beneficio de la comunidad, manteniendo la pena en suspenso al carecer de antecedentes». Escuché el dictamen con la tranquilidad de quien contempla el cierre perfecto de una estructura arquitectónica. No había fisuras, no había margen para sorpresas ni fugas de capital. La justicia legal había respaldado punto por punto cada movimiento estratégico que ejecuté desde aquella madrugada trágica en la cocina. Durante las semanas siguientes, la vida en mi chalet de Elvedad de Torrent recuperó un ritmo sereno y luminoso. Contraté a una empresa de limpieza especializada para desinfectar y reorganizar las estancias del piso superior. Las cajas donde mi nuera había amontonado las pertenencias de mi difunta esposa fueron abiertas, y los objetos queridos de Carmen volvieron a ocupar sus lugares de origen en las vitrinas del salón y en la mesa de noche del dormitorio principal. A mediados del mes de noviembre, acudí al pequeño piso de alquiler en el centro de Valencia, donde mi hijo Alejandro comenzaba su proceso de rehabilitación personal. Mi hijo había encontrado un empleo como administrativo de almacén en una cooperativa agrícola de Silla, cobrando un salario modesto pero honrado de 1.100 euros mensuales, con el que sufragaba sus gastos sin pedirme un solo céntimo. Al verme entrar en su modesto salón, Alejandro se puso de pie de inmediato.
mostrando una actitud de profundo respeto y madurez que nunca antes había visto en él. «Hola, papá», dijo con voz firme y sincera. «Gracias por venir a verme». «Vine a traerte este documento, Alejandro», respondí sacando una carpeta azul de mi maletín. Mi hijo abrió la carpeta con manos cuidadosas. Dentro se encontraba el documento de constitución de un fondo de formación profesional financiado por los dividendos sobrantes de la sociedad patrimonial, mediante el cual se le asignaba una beca mensual condicionado al mantenimiento de su puesto de trabajo y al cumplimiento estricto de sus obligaciones judiciales durante 3 años. «No es una herencia regalada ni una suma de dinero para malgastar», le aclaré mirando sus ojos con afecto paternal, pero con disciplina inquebrantable. «Es la herramienta para que reconstruyas tu dignidad como hombre de trabajo. Tu padre no te dejó en la calle, te enseñó que los cimientos de la vida no se construyen robando el esfuerzo ajeno, sino levantando cada ladrillo con el sudor de tu propio frente». Alejandro se aproximó a mí. Me abrazó con fuerza y rompió a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de cobardía ni de miedo, sino de un profundo e indestructible agradecimiento filial. A finales de año, en la víspera de la Nochebuena, me senté junto al ventanal del salón de mi casa con una copa de vino de la tierra sobre la mesa auxiliar. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, llenando la estancia de un calor acogedor. A mis 64 años, contemplé el jardín iluminado por las guirnaldas de luces blancas que yo mismo había instalado en los cipreses de la entrada. Aquel hombre mayor al que pretendieron manipular, despojar y humillar en la penumbra de la noche, había demostrado que la prudencia, el conocimiento de la ley y la cabeza fría son las armas más poderosas contra la avaricia y la ingratitud. Mi casa seguía siendo mi hogar. Mi patrimonio estaba protegido bajo un escudo inexpugnable para las futuras generaciones, y mi honor permanecía intacto. Tomé la copa de cristal, la elevé sutilmente hacia el retrato de mi esposa Carmen que colgaba sobre la repisa de la chimenea y sonreí en la soledad tranquila de mi salón. La batalla había concluido con una victoria absoluta y ejemplar, devolviéndole a mi vida la paz, la dignidad y la absoluta libertad que jamás nadie volvería a intentar arrebatarme. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.